Me gustaba mucho la idea de poner un ojo en una cámara y me compré la cámara, una imitación de la Barenhauer que se llamaba Gacela. Y como no tenía ninguna orientación del cine, más que simplemente ser curioso, juguetón con la cámara, ponía el ojito en el visor y caminaba por las calles mirando las calles, las cosas a través de la cámara. Fue una larga aventura llegar al cine porque pasé por varias etapas de mi vida como estudiante de Bellas Artes, después como discare, es decir, lavacopas en Suecia, como cantor improvisado en Berlín. Se me ocurrió que yo también podía tal vez salirme de esa etapa tan romántica, pero también muy dura, que fuera de vivir un poco a la aventura en Europa. El IDEC era una escuela muy particular porque tenía un plantel de docentes muy famosos. En la fotografía estaba Agnès Varda, René Clair, eran famosos. Y yo tenía idea de quiénes eran, pero no tenía conocimiento a fondo de eso. Aproveché para acercarme a la escuela y hablar con el director. Y le pregunté si podía optar para hacer un examen. Y me dijo, mire, usted imposible que entre, porque usted no sabe francés, no sabe historia de Francia, no sabe historia de París, y seguramente usted no va a entrar nunca. Digo, mire, simplemente yo quiero hacer un esfuerzo de acá en 3 meses para poder prepararme, a ver si puedo pasar. Digo, bueno, hagan lo que quieran, pero les advierto, para poder ingresar tiene que tener lo mínimo 12 puntos sobre 20. Después no hay más reclamo, ya no vuelve a intentar nunca más entrar acá. Trabajando fuerte durante 3 meses, me preparé para ese examen. Finalmente, cuando llegó los boletines, llegó la lista de puntaje, yo tenía 14. Tenía como compañero a André Zurawski, Costa Gabras, Manuel Michel. Después de las clases íbamos a la Cinemateca Francesa y ahí empezábamos a ver cine y eran unas jornadas de 4 o 5 horas. Y ahí conocí a la mayoría de los que fueron la Nouvelle Vague, a Truffaut, a Godard, a Rivet. Y a mí me fascinaba cómo se ponían a trabajar y estudiar y hablar. Y así fui aprendiendo a ver un tipo de cine que fue el de la Nouvelle Vague, que nunca hubiera jamás soñado en una escuela de cine. Y en mayo del 60 decidí volver. Llegué acá el día 25 de mayo de 1960, el día que se inauguraba el Teatro San Martín. En el año 60, 61 estaban surgiendo lo que se llamó el nuevo cine argentino. Pero yo tuve contacto con 2 de ellos, Ricardo Veje por un lado, Ricardo Luna por el otro. Y ambos trabajaban con Babsi, con Torre Nilsson. Esa generación, de algún modo, intentó cambiar el rostro al cine argentino. Algo lo hizo, no fue definitivo, no fue ni remotamente lo que fue el cambio brutal que fue en Francia. Y todo eso fue motorizado también y apoyado por Nilsson, porque Nilsson ayudó
a David Cohn, lo ayudó a Ricardo Veje, lo ayudó a Ricardo Luna. El papá de esa nueva ola era indudablemente Nilsson. Se encerró en una pequeña burguesía, el cine argentino de la nueva ola, contra una épica de cine comercial. Pero no había un solo caso de Birri que realmente rompió con un código ciudadano y un código campesino, que rompió con una idea de un cine social, de un cine más abierto, una mirada mucho más profunda, mucho más, más cercana a lo popular. Y uno de los viajes que yo hacía normalmente de Buenos Aires a La Plata, a dar clases en La Plata, distingo a través de la ventanilla de un tren a lo lejos 3 chimeneas que me hicieron recordar inmediatamente los crematorios de Auschwitz. Me encendió la idea de ir a visitar ese lugar. Me fui al lugar y era la Anglo, que era un frigorífico. Y logré entrar para ver qué era eso. Era la cosa más dantesca que te puedas imaginar. Una cosa tremenda y dificilísima de explicar con palabras, porque había que graficar qué sensación tiene el vapor de la sangre hirviente, qué sensación tiene cuando gotea el agua constantemente y limpiando la sangre, al mismo tiempo lavándote, y al mismo tiempo mezclado con la gente que estaba mezclado en una especie de danza goyesca, cuchillos, sangre, hueso, trituración, la sensación del infierno. Y eso unido a una ciudad en la cual estaba de espaldas a una especie de espectáculo que de algún modo iba a anunciar, y hoy lo puedo decir, hoy lo veo, iba a anunciar los tiempos que venían en Argentina. Y ahí fue cuando hice faena. Eloy es una película que se fue filmada en el año 68, estrenada en el año 69, llevada a Berlín en el año 70. Eloy le grita a la noche, revólver, puñal y manta, elige cualquier camino, no te acerques a la trampa, mira que vienen 50 que andan buscándote el alma. Y recorrió América Latina sin mucho éxito, con muy poco éxito. ¿Por qué? Porque tenía un lenguaje muy difícil de asimilar. Por un lado, era muy difícil asimilar el lenguaje que había empleado para que veamos un bandido que recorre las campiñas de Chile, matando, asesinando, con un texto con el cual todo tenía que ver con un mundo muy simbólico y muy personal, muy subjetivo. Hacer la subjetividad de un bandido era muy difícil, porque normalmente los bandidos tenían como correlato el día de la muerte, de la aventura, del asalto, del grito, del tiro o de la pelea, pero no de lo que era el mundo de su familia.
puta! ¡Alto! Después ya vinieron todos los documentales. Bolivia es uno de los países del subcontinente latinoamericano víctima del imperialismo. Su papel dentro de esta estrategia ha sido reducido al de país productor de materias primas. Principal riqueza, la minería. Yo hice un documental sobre Bolivia, metiéndome en las minas, metiéndome en los campos, metiéndome en un movimiento, en aquel incipiente movimiento que tenía como eclosión la primera asamblea de trabajadores de Bolivia, que era una revolución. Aquí, el estaño reina sobre los hombres y las cosas. Aquí y en otros centros mineros se produjeron las represiones sindicales y políticas más sangrientas de América Latina. Con Raimundo nos conocimos en el Departamento de Bellas Artes, Departamento de Cine de La Plata. Se había establecido una serie de pequeños acercamientos y una corriente de simpatía respecto del cine documental. Él era periodista, era un cámara de televisión, y yo era un cineasta documentalista, con lo cual hizo que de algún modo nos conectáramos. A pesar de que yo fui llevado a La Plata para enseñar cine de ficción, mi vocación última era el cine documental. En ese sentido nos pusimos de acuerdo con Raimundo y hicimos una especie de simpatía entre ambos. Y él había conseguido financiación para hacer 2 documentales en Córdoba. Me propuso, con cierta audacia, porque es muy difícil hablar con un profesor, ¿quiere ser usted mi cámara? Pero él lo hizo. Y yo lo acepté porque además el reto era muy lindo, muy simpático. Y hicimos 2 películas en Córdoba. Uno era Cerros Colorados, el otro era Ceramiqueros a las Sierras. ¿Cuánto tarda en formar una cabrita? ¿Qué? ¿Para formarla? Antes de media hora ya está una cabra formada. En cambio, las ollas y jarras tardan más. Hay que irles agregando la simpa al birque, y eso lleva tiempo. ¿A usted le gusta que otros aprendan su trabajo? Y a mí me gusta que aprendan igual que yo, que aprendan para ganarse el pan. La imagen majestuosa del cóndor en vuelo, con las alas desplegadas. Su bolilla lo vuelve inconfundible, y a veces lo encontramos esquematizado en puntos, posiblemente hechos con el dedo. Raimundo parte para Nueva York, lo conoce a Bill Sussman, le cuenta la historia de hacer un cine documental sobre la guerrilla en Tailandia, y Bill le retruca que le gustaría a él hacer un documental sobre México. Y ahí es cuando Raimundo se pone en la tarea de enfocar a México como proyecto. Me escribe, me cuenta el proyecto. Con mi mujer hacemos la investigación sobre México. Ella finalmente hace todo un resumen, hace una sinopsis de lo que podía ser los temas a tocar en la Revolución Mexicana, inclusive el nombre. Nos pusimos a trabajar y un buen día recibe el dinero de parte de Bill Sussman y nos largamos a filmar, a recorrer en un auto manejado por Paul Leduc, que también hacía su, digamos, de contacto mexicano y de conductor. Come, hijo, come. Come. ¿No quieres comer? No, mueve la chola, pues no, a ver. Cuando se terminó la película, la experiencia de Revolución Congelada, cuando nos dimos cuenta de que cada quien tenía ya campo político de acción, ya no hicimos más nada. Mi campo político estaba casi opuesto al de Raimundo, a pesar de que podíamos dialogar de manera constructiva y no hicimos más cine juntos. Cada quien hizo lo suyo, cada quien se puso a trabajar en lo suyo y se acabó.
La primera película que se pudo de algún modo montar sobre el proceso de la dictadura en Argentina, filmada en blanco y negro, con muy pocos recursos, y fue la denuncia de Laura Bonaparte, del asesinato sistemático del proceso militar argentino. Eso fue filmado en 16 milímetros. Creo que fue la primera o de las primeras películas que salieron a denunciar a la Junta Militar. Se llamó Esta voz entre muchas, es la voz de Laura Bonaparte, en el conjunto, en el coro del exilio y del coro de la Argentina, que estaba denunciándose lo que fue el exterminio de familias enteras en Argentina. Yo me enteré que mi hija había sido levantada por un jeep del ejército, estando en Mendoza. Allí me dijeron por teléfono que bajara inmediatamente a Buenos Aires. Yo tenía toda la esperanza de poder rescatarla con vida. Fue un largo camino de enseñanza, de aprendizaje, de ir nutriendo el camino, el campo de las acciones nuestras con la memoria, hecha carne, como fue los nombres de la gente que de algún modo sucumbieron, como Raimundo, Paco Urondo, Arnoldo Conti, Walsh, que alimentaron con su sangre también este momento. Yo tengo una pasión muy fuerte en este momento, que ya no es solamente en Bolivia, donde nací, no es solamente Brasil, donde viví, no solamente Chile, donde caminé, no solamente en Argentina, donde me hice, sino América Latina.